El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otakul, que lo pueden encontrar en Soriana del Valle y Vicente Guerrero. Ya saben, es la tienda más grande de accesorios de anime. Y está aquí en Pachuca, obviamente. Obviamente. Salud por él. Salud por eso. Ya que hoy, en este capítulo, aunque no va a tratar del tema de la taza... Bueno, el episodio, pero no va a tratar de la taza, ya que sentiremos el poder del prisma lunar gracias a Otakul y a Sailor Moon. Eso es correcto. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el grasoso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para la indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Okay, ahora sí ya puedes empezar. Ahora sí, vamos a concentrarnos en el tema, señores. Ya puedes empezar. Muy bien, pues como dije, el tema no viene nada de la taza, así que bien tantito a Sailor Moon. O sea, la taza, vean el anime. Bueno, ahí está la taza, se las pongo enfrente. Nada más no se te olvide que está ahí. Sí, no voy a hacer. Y esto es de Harry Potter. Claramente también tienen que ver Harry Potter. Sí, claro, es hermoso. A ver. Algún día me serviré té para que esta cosa se ilumine. Sí, es que se prende. Sí, te lo enseñaré después. Un día de estos me voy a poner mi tecito. Claramente. El miedo de Voldemort. El miedo de Voldemort. El miedo de Voldemort es morir. Digo, ¿quién no lo sabe? Por algo hizo tantos horrocruxes. Yo no lo sabía. ¿Qué carajo? Usted me puede haber dicho cualquier cosa y hubiera estado bien. No puede ser. Ahora sí. Ahora sí, continúa. El tema, como del episodio pasado, fue de asesinatos. Pues en este episodio también va a ser de asesinatos, señores. No, bueno, Y no estamos en octubre. No, de hecho, este fue el mes de marzo de asesinatos. Sí. Qué curioso. Pues ahora sí, como hablamos ahora de un asesino de Asia, nos vamos a centrar un poquito en el oriente, en el occidente. Occidente. Espérate. Más en cambio, ¿en dónde? Más en cambio, ¿en dónde? ¿Qué? O sea, ¿en dónde va a estar sucedido estos hechos? Ah, bueno, dilo, porque estás hablando de mal. Sí. Digo, ¿qué? Bueno, ¿Qué dijo? y estos sucesos se hicieron en Inglaterra. Ah, vea, entonces estamos... Lugar del té, donde Sí. obviamente el meñique. El meñique. Claramente. Fino, Liz. Fino, señores. Fino. Ahora sí. Y Donde sobre pues todo está la fino, cosa sí. fina, está el Big Bang, etcétera, 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 y esa reina que obviamente es una reptiliana. La reina Isabel. Exactamente. Segunda. Segunda. Por si Bueno, tenía la duda. ya va por los 100. Pues si tiene 96. 6, creo. Sí, 96. Y López Tarso tiene 97. Fíjate, ahí se la llevan. Sí. Pues de hecho López Tarso fue el 15 de enero, fue su cumpleaños. Pues ahorita la reina Isabel cumple en abril. Ah, pues ahí se la llevan. Sí, más Fue o primero menos. López Tarso. Pero pues de hecho el consorte de la reina pues, ya tenía 99 años. Estuvo a nada de llegar a los 100. Sí. O sea, se quedó como un mes. No Un mes y manches, cachito. Stanley se murió a los 95. Ve. Bueno, ese todavía no estaba cerca de los 100, pero le faltaba bien poquito. Le faltaba bien poquito, No ya manches. estaba era su año de 100. Sí, ya casi estaba y la reina se lo consumió. Ah, Sí. qué triste. Chale. Pero bueno, ¿qué vas a platicar de Inglaterra? Digo, porque a mí me encanta. Inglaterra, asesinato, pues el único asesino más famoso de Inglaterra, Jack el Destripador. Ay, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Pues esta vez nos vamos a ir por partes e iniciamos por la parte del inicio. Ay, no ibas a empezar por el final. Ah, bueno, a ver, el final queda en... No. Aquí dice el final que... Aquí dice el final, se los voy a arruinar. Les voy a arruinar el anime. Bueno. No lo atraparon. Se les fue. Ay, no. Ay, bueno, ya. Jack el Destripador, o Jack the Ripper en inglés, Ajá. es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios canónicos en el barrio de Londinense en Whitechapel o East End en 1888. O vean. Y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en áreas genitales y abdominal,
extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. ¡Au! ¡Qué dolor! Exacto. A mediados del siglo XIX, en East Lane de Londres, tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. O sea, hace Latinoamérica. ¿Qué carajo? ¿Qué onda? Esa no me la esperaba. Uno concentrada escuchándote y de repente me sale con esa jalada. Ay, no. Ya saben cómo soy imprevisto para decir una burrada. Sí, de hecho. Pasa. No puedes. Te sorprendí, ¿verdad? Sí, de hecho. ¿Qué carajo? ¿Que no estábamos en Inglaterra? Pues sí, pero se hizo Latinoamérica de repente. Ay, bueno. Ya sabemos en qué parte de la historia vamos. Ya no vamos por menos. Bueno, ya. Pero siguiendo con el narrativo del anime. Antes de los asesinatos. Soy otaku, déjame. Ok, está bien. Pero sí me baño. Sí, me bañé ayer. Ayer. Y ahí hasta la otra semana. Sí. Ah, bueno. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado como casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privatización. O sea, hace Colombia. Y Venezuela. Bueno, ya. Dejamos los chistes. Pero ustedes saben quién son. Si bien la Policía Metropolitana de Londres, o sea, policía latinoamericana, imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 más que se confirmaron en el expediente de Whitechapel entre 1887 y 1891. La prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador, aunque existen discrepancias sobre estos vínculos. Vean. O sea, fue en un barrio latinoamericano. Básicamente. O sea, Londres es tan perfecto que no pudieron contener su asesino, así que se llevaron uno de Latinoamérica. Eso es lo que dicen. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, como Latinoamérica, la investigación policial resultó infecaz en el establecimiento de la identidad del asesino serial. Ineficaz, eso, gracias. Sin nada. Y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó al establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta a los asesinos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar... Sí, autores, perdón, pensé que me había equivocado. Para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos a los que se le investigó fue Montage Druid, Severin Klosowski, ese era ruso de seguro, Aaron Kosmonsky y Francis Tumblety. Ok. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a más prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por ese apodo. El mito de Jack el Destripador ha sido concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas, que por lo general combinan hechos reales con los elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar una alegoría al entorno del homicida, que prevalece a la época contemporánea. Exacto, y chistes también. Como lo hice ahora. Exactamente. Wow, se hicieron Latinoamérica de repente. Bueno, Whitechapel se hizo Latinoamérica de repente. Más bien, ya era Latinoamérica y después se volvió Europa. Ah, sí. Sí, digo, ahí primero ellos están pasando esto en una época anterior a la nuestra, entonces ya eran Latinoamérica y se volvieron Europa. Así que nosotros estamos de camino para allá, pero quién sabe cuándo vamos a llegar. ¿Quién sabe? Pues te digo, no sé cuándo vamos a llegar. ¿Quién sabe? Pero pues como vemos con los presidentes de ahora. Vamos de mal en peor. Vamos para Cuba. Yo creo que vamos de regreso. Yo creo. No, si fuéramos de regreso, ya estaríamos hablando en agua. Otra vez. Pues te diré, porque primero fue la conquista.
Cierto. Y de ahí ya regresaríamos a hablar náhuatl. No, fue primero. Ah, no, sí fue primero la conquista. Sí. Pero si nos vamos ahora de estos tiempos para atrás, sería primero el porfiriato, ¿no? Bueno. Pero vendría la revolución. Cierto. Después el porfiriato, luego la independencia. De ahí todos esos años de vivir con monarquía. Y después la conquista. Y de ahí pues a vivir con los dioses. Sí. ¿Ves? Pero si vamos otra vez al imperio, que hacía como Agustín de Iturbide. Ándale. Un rol de canela ese hombre. Un rol de canela. Es que, o sea, le dio muchos privilegios a los indígenas. Ah, bueno, eso sí. Pero no estamos hablando de indígenas ahorita, sino Estamos hablando del asesino. de un asesino, Sí. por favor. Sí, cierto. Bueno, concentrémonos en el asesino, por favor. Concentrancia. Contexto histórico, o sea, vámonos al 8. A ver, Mando, por favor, termíname de decir el contexto histórico. Ay, no. Ok, Aquí ni un tema es esa no serio. se la esperaban. Aquí ni un tema es serio. No, estuvimos hablando de un asesino y ahora sí sigue siendo algo medio raro. Sí. Ahora sí. Nos falta nuestra pipa. Ah, sí. Y el meñique, meñique. Yo tengo una de resina, me la compré nomás porque sí. Pero bueno, ya, el contexto histórico. Ahora sí, contexto. Ahora sí, contexto. Vámonos al chismecito. contexto. Contexto del chismecito. Exacto. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas. ¿De qué? Demarcaciones británicas, perdón. Entre ellas la de Aston de Londres, donde se encontraba Whitechapel, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugios judíos del este de Europa y de la Rusia imperial. A partir del año 1882, el problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja, caracterizada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo, la prostitución, etcétera, como Latinoamérica, de acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres. En octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Ahí sí nos superan. Ah, ok. Esos sí eran mejores. Eso sí, mejor su trabajo. Hasta que llegó ¿cómo se llama ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. Bueno, luego les digo. Bueno, un sujeto que estaba en contra de la prostitución. No, no es un sujeto. ¿Ah, no? No. Era un país que no solo legalizó, sino que reguló la prostitución. Ah, vea. Es en donde está la pintura de Van Gogh, del autorretrato. Ni idea. Híjole. Bueno, después luego lo se los digo. Luego se los digo. Bueno, en Whitechapel también eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica en Latinoamérica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. O vea. Whitechapel tenía una particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, el racismo, la delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción como redujo de inmoralidad llegó al punto del álgido de 1888, cuando la prensa comenzó a prestar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios ocurridos por Jack el Destripador. Vea. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Asesinatos. O vea. Si bien la elevalo. A ver, despacito. Habla bien. Sí. Es que no desayuné bien. Toma agüita. Con el meñique, por favor. Estamos en Inglaterra. El meñique. Carajo. De verdad, si me hubieras dicho que íbamos a hablar de los ingleses, entonces hubiera preparado mi té. Ah, cierto. Dios mío, contigo. Cierto. Te pasa. Ahora sí. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres en East Lane en la época complicó la averiguación de cuántos de estos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1988 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de la misma persona, 5 de ellos sí tenían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, las mutilaciones en área genital y abdominal, la extirpación de órganos y desfiguración de rostro. Estos asesinatos suelen denominarse como los 5 canónicos. Para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. No figuran entre ellos los 2 primeros casos, la muerte de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram.
Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle de Osborne, del citado barrio 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital, o sea, en el hospital de London, por peritonitis. No. Peritonitis. Peritonitis. ¿Qué onda? Exacto. O sea, ¿qué contradicción tan rara? Exacto. Ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. Ah, con razón. Sí. En su declaración, ella dijo... Ah, que la jodida. ¿Me vas a dejar hablar, cabrón? Vean, nada más hable. ¿No se puede bajar y abrir? Tanto te urge lo de la entrepierna de un hombre, pues ven tú primero, güey. No Llámale. Para no decir groserías. Ay, Dios mío. No tenías por qué. Sí tenía por qué. No hay nada que decir al respecto. Bueno, en su declaración, ella dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por lo cual se descartó este caso del expediente de Jack el Destripador. Tabran murió un 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Ay, Si le tenían bien la rencor. ¿Eh? Le tenían rencor. Sí, pero pues le hubiera puesto otra para los 40, o sea. Ah, sí. ¿Qué te costaba? O a lo mejor y sí lo fueron, pero una la hizo en el mismo lugar. Touché. Puede ser. Si bien la policía lo asoció con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió, que fue en George Yard, en Whitechapel, con las otras muertes, en realidad el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. Tabran no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado con el expediente de los 5 canónicos. Y si se preguntas quiénes fueron los 5 canónicos, aquí va. A ver. Los 5 canónicos. Canónicos. Ahí está. Gracias. Gracias. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana, un viernes 31 de agosto de 1888. Yo me pregunto, ¿quién estaba despierto a las 3:40 de la mañana? ¿Tú qué sabes? Por eso, ¿quién estaba despierto a las 3:40 de la mañana como para descubrir un asesinato? A lo mejor se escuchaban los gritos de la... ¿Fulana? De la fulana, bueno, de Mary. De Mary, pobre Mary. Por el nombre también. Mary Ann Nichols. En fin, ¿qué le pasó a Mary Ann Nichols aparte de que fue asesinada? Eso nos queda claro. Eso nos quedó claro. 5 canónicos. Bueno, pues murió en Buck Row, actualmente Durward. En Whitechapel tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Okay. El cadáver de Annie Chapman apareció días después. Este es el segundo canónico. El sábado 8 de septiembre, aproximadamente como eso de las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio del interior de la calle Hanbury, Spital Friends, tenía 2 incisiones en la garganta, al igual ocurrida con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. ¡Ay, chinga! Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. ¿Qué? ¿Un gentil qué? Venido a menos. Ah, chinga. O sea, un mosquito muerto. O sea, alguien gentil, alguien generoso, pero de buen vestir. Alguien que dicen, yo no rompo ni un plato. Ajá. Y pues no rompe platos, pero bien que corta a las mujeres. No vayas a poner esto rompe pieles. No vayas a poner esto en el video. Híjole. Los asesinatos de Elizabeth Stride y de Catherine Edelweiss ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera, o sea de Elizabeth, fue descubierto a la 1 en Dufferin Yard, actualmente calle Herniques, como le quieren decir. Esa cosa. Y tenía un corte del lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Carótica. Carótida. Toma agüita, por favor. Se está deshidratando el muchacho. Es que no lo sé bien. Bueno, de la arteria carótida. Ya. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador.
o si en todo caso había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride, o sea, Elizabeth, con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otro que era de tez más oscura. Inclusive unos afirmaron que vestía de una forma andrajosa. Chuta. Pero otros argumentaron lo contrario. Que era de caché. O sea, creo que fue parte del sepa la bola. Es normal. Es normal. 55 minutos después, la policía halló el cadáver de Edelweiss en Mitre Square, en la City de Londres, o en la ciudad de Londres. Ah, carajo. Tenía la garganta cortada, la incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Oh, vea. Joseph Lawrence, vecino de que dijo haber visto al haber pasado por la calle con dos amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron alabar esta descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Edelweiss cerca de la entrada de un edificio de departamentos en la calle Goldstone y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o se trataba de una simple coincidencia. Ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en aquella época. Bueno. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que se retirara el grafiti antes de amanecer, bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Ahora. Y o sea, pero, o sea, ya que el destripador puede ser un asesino, lo que ustedes quieran, pero fue muy inteligente en donde asesinó a las personas. Pero ¿cómo lo hizo? Porque pues no sabemos hasta la fecha ni quién carajo era. Y nunca se sabrá. Esas son preguntas que nunca obtendrán respuesta. A menos de que tengamos una máquina del tiempo y viajemos y digamos, güey, soy tu ídolo. Soy tu ídolo. Soy tu fan. Soy tu ídolo. Es que se me vino lo de Ciudad de México. No puede. No es por ofender a Ciudad de México, pero uno lo hacía. Pero hablan chistoso. Y también Estado de México. Sí. Yo soy del Estado de México. Señor. Vienen juntos con pegados. Entonces, son básicamente lo mismo. Sí, pero hay una gran diferencia de acentos. Pues porque te diré. Los de Ciudad de México hablan hacia arriba y los del Estado de México hablamos hacia abajo. Hacia abajo. Sí, es cierto. O sea, yo soy del Estado de México, señores. Bueno, nacido en. Sí, son cosas que nadie pidió y que aún así se dijeron. Sí. Otro dato cultural. A lo mejor ya más adelante vamos a hacer los 50 cosas de ti. Sí, muy bien. O sea, bueno, las ediciones de 50 sí cosas. te entendí. Son las 50 cosas sobre mí, dependiendo de quién sea. Así como con los dados, ¿no? Ándale. ¿Quién va primero? Échale los dados. O como le hiciste para elegir el tema. Ándale. No puedes. Para los que no sepan, bueno, luego se los explico al final. Sí, de hecho. Hablando de final. Está bueno. Finalmente la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara en Miller's Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. ¿Ahora? Este sí fue más cañón. Ese sí era destripación total. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron en la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También se puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior. Sí, lo notamos. Excepto de Stride, cuyo ataque presuntamente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Edelweiss le extrajeron el útero, mientras que la última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a los documentos posteriores, los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond al encargado del CID, sigla del inglés del Departamento de Investigación Criminal de Londres, y que data del 10 de noviembre de 1888, y aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos en Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero otros actuó un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stewart P. Evans y Donald Rumblewald, que catalogaron el expediente de los canónicos como el mito del destripador. Otra vez tengo
que tomar agua, permiso. Otra vez se le fue la hidratación. Al considerar que, si bien los casos de Nichols, Chapman y Edowest guardan similitudes entre sí, no hay evidencia de los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. Inclusive hay quienes argumentan que el homicidio de Traban sí encaja en el expediente de los canónicos. El doctor Percy Clark auxilia del médico forense George Baston Phillips, concluyó que 3 de las mujeres que habían sido cometidas por el mismo individuo, o sea, los asesinatos, mientras que el resto había sido obra de un individuo de mente débil, con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Ahora sí que era como el fan o el que quería imitar a Jack el Destripador. Era fan de Jack el Destripador. Sí, no su ídolo, su fan. Es que el ídolo es otra cosa. Ay, qué cosas. Ay, sí. Aunque el nuevo encargado de la CID, Melvin McCartan, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo 5 víctimas más. Hay que hacer notar que McNaughton, ese vato, el Melvin, había entrado a la policía un año después de las muertes canónicas y que su memorándum incluía errores de la descripción de los posibles sospechosos. No, bueno. Ahora sí vamos a la siguiente parte, que es el resto del expediente. No, bueno. Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes decidió cesar ya por su muerte, arresto o migración. O sea que de ella cesó sus muertes, ya sea porque murió, o porque la arrestaron, o porque tuvo que emigrar. Bueno, porque se fue. Porque se fue. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Mylett en Clark Yards, en la calle Hyde Popular, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por lo que pensaron que había sido ahorcada accidentalmente en el estado de ebriedad o que se había suicidado. ¿Qué onda? ¿Ahorcada accidentalmente? O suicidio. Ay, ajá. Sí, el periodista que ya sabía todo, pues se suicidó con 30 puñaladas en la espalda. Sí, ¿no? Si las 30 puñaladas esa no cuentan solamente el ahorcamiento. Fue suicidio. Hazme el favor. No puede ser. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Mylett había sido asesinada. Te estamos diciendo, carajo. Casi 6 meses después, un 17 de julio, un día antes de mi cumpleaños. Un día después, perdón. Sí, pero pues aquí todavía no hubieras nacido. No, pero en el año de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Ely, en Whitechapel. Que ahora que me vengo dando cuenta, mi cumpleaños está un día antes o un día después de muertes. ¿Quién sabe? Mira, el 15 de julio, ¿quién se murió? No sé. El poeta del pueblo, Joan Sebastián. Y el 17 se murió esta pobre mujer. Ay, bueno. Necesitaríamos ver todos los asesinatos que se han hecho en todos los meses. 17. En eso, bueno, en el mes. Ya depende. Porque luego sí han pasado algunos hechos históricos en algunos meses importantes. No sabemos cuándo sea el de su cumpleaños. Ya sí, por ejemplo, yo pensé que no había uno mío, pero el 16 de julio de 1900 y pedazo fue cuando, bueno, se hicieron, ahora sí que fueron a la luna. Inició un 19 de julio y pues estuvieron y llegaron a la luna un 20 de julio. Pero ese es otro tema. Sí, eso no tiene nada que ver. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda, ahora sí lo dije bien. Eso, muy bien, ya aprendió. Varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, el de igual de los 5 canónicos, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero George Phillips opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida Mackenzie, el homicida de Mackenzie, había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del mismísimo destripador. No, pues es que para andar adivinando y luego en esas épocas, pues como que no. O sea, pues no había cámaras, no había nada, No, era muy, muy difícil, sí. Un poco complicado. Claro que sí. El asesinato de la siguiente mujer en Whitechapel la decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle de Pinchín. Así se dice. Sí.
En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersadas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que lo hubieran asesinado ahí. No, pues no, obviamente. Se digo, fue más que evidente que lo fueron a aventar. Sí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también pareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891, un día antes de San Valentín. No, bueno. Yo creo que sí fue por despecho. Sí, no quisiste ser mi San Valentín, te voy a matar. Puede ser. Puede ser. En la calle de Swallow Waters. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito del homicidio. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. No, pues sí. Otras supuestas víctimas. Vale. Además de 11 asesinatos en Whitechapel, la opinión pública atribuyó otros asesinatos a Jack el Destripador, aunque en algunos casos no hubo evidencia para corroborar dichas muertes que hubiese sido ocurrido. Tal vez fue el caso de Firefly, nombre con el que se conoció a una supuesta víctima hallada el 26 de diciembre de 1887, con una estaca en el abdomen. Ahora. No existen registros de la policía de ningún homicidio ocurrido durante la temporada navideña de ese año, y algunos autores coinciden que este homicidio jamás sucedió. Ah, carajo. Exacto. No, hombre, fue obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en vez de una paloma blanca era una paloma negra con una estaca. Estoy embarazada. ¡Estabas! No puede ser. Pues ya no. Ah, no, en vez de paloma, un cuervo. Ándale, un cuervo. Pues ya no. Estoy embarazada. ¡Estabas, culero! No puede ser. Ay, Dios mío. Una explicación señaló que la prensa se había equivocado al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas que tenía un palo u objeto desafilado en la vagina. Por otro error había dado origen el caso de Fairy Faye. Hubo casos en que las víctimas salían con vida del presunto ataque del destripador, como Annie Millwood, que ingresó el 25 de febrero de 1888 a la enfermería de Workhouse de Whitechapel, con heridas de apuñalada en la pierna y parte baja del abdomen. Aunque fue dado de alta, murió el 31 de marzo debido a causas naturales. Ada Wilson, que sobrevivió a 2 puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año. O Annie Freeman, que vivía con Travan en la misma hostería, que es un hostal. Tenía un corte superficial en el cuello y posiblemente autoinfligido tras ser atacada el 21 de noviembre. ¿De noviembre? De noviembre. Okay. Es que iba a decir febrero. Ya se te iba a ir. Ya se me iba a ir el febrero, pero más o menos lo pude corregir. La prensa se refirió como el misterio de Whitehall al hallazgo del torso decapitado de una mujer en el sótano de las 9 oficinas de la Policía Metropolitana en la calle de Whitehall, el 2 de octubre de 1888. Anteriormente, el brazo de la víctima había sido encontrado flotando en el río Támesis, cerca del A ver, léelo despacito. Pimlico. Ok. Así se dice, no sé qué anda con ese río. Okay. Deben de ponerles nombres más sencillos, como aquí el río Bravo, el Chisumacinta. Ándale, pudiera ser. Pero no. Bueno, no el río Piolín le voy a poner. Y una de sus piernas yacía enterrada cerca de donde estaba el torso. Ajá. Ya que la policía no pudo encontrar el resto de las extremidades ni la cabeza, jamás pudo ser identificada. Tanto el caso de Whitehall como el de la calle Pinchy, uno de los 11 expedientes de Whitechapel, involucraban el hallazgo de los torsos mutilados de mujeres, por razón por la que se catalogó como los misterios de Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado como el asesino de los torsos, que no ha podido comprobarse que el último haya sido el mismo destripador de las muertes canónicas. Pero el modus operandi del asesino del torso difería como el de Jack. Una tercera mujer, cuyas extremidades fueron recogidas en el río Támesis entre el 2 y el 25 de junio de 1889, podría tratarse del tercer asesinato del homicida del torso. Bueno. El 29 de diciembre de 1988 se halló el cuerpo de John Hill, un niño de 7 años en Manningham, Bradford.
de forma parecida a Kelly, la última de las víctimas canónicas. Tenía las piernas heridas y una oreja amputada, el abdomen seccionado y le habían extraído los intestinos y el corazón. La prensa especuló que había sido obra del destripador, aunque el empleador del niño, el lechero William Barrett, fue arrestado en 2 ocasiones al ser acusado por evidencias circunstancial. Al final puesto en libertad y la policía no procedió a ningún otro sospechoso. No, pues no, es que la madre lo quería ocultar como era el lechero. Pobre niñito. Pobre niño. Qué barbaridad. Qué barba. Qué barba. El cadáver del estadounidense Kerry Brown apareció el 24 de abril de 1891 en Nueva York, y además de haber sido estrangulada tenía un tenedor incrustado en la ingle, cortaduras superficiales en las piernas y en la espalda, aunque el cuerpo tenía todos sus órganos. La policía encontró un ovario en su cama. Ahora. Cabe señalar que al igual que ocurría en East End de Londres, Nueva York tuvo un flujo considerable de inmigrantes irlandeses en 1860. Si bien la prensa comparó este homicidio con uno de los de Jack, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier vínculo entre ellos. No, bueno. Ahora resulta que hasta lo protege. les digo Latinoamérica. Es lo que te iba a decir, como si esas cosas no pasaran. Los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permitían conocer cómo era el procedimiento de investigación en la época victoriana. Para recabar información, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos. El material forense, mientras tanto, era analizado por personal calificado. Cuando se identificaban los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo, dependiendo de los resultados obtenidos. Se decidía ya sea procesarlos o descartarlos del expediente. Desde entonces ha sido un método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. Vea. La relación de los asesinatos de Whitechapel. La policía entrevistó a más de 2,000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo a 80. La División Criminal del Departamento de Investigación, o sea, la CID, de la Policía Metropolitana de Whitechapel, encabezada por el director Edmund Reid, llevó a cabo las investigaciones de los primeros 2 casos del expediente Whitechapel. Tras la muerte de Nichols, la oficina central de Scotland Yard envió a los inspectores Frederick George Aberline, Henry Moore y Walter Andrews, para esclarecer el caso. La policía de la City de Londres se involucró al partir del homicidio de Eddowes por medio del detective James McWilliam. Pese a lo anterior, las investigaciones se volvieron obstruidas debido a que el encargado del recién elenco de la CID, Robert Anderson, había solicitado una licencia de trabajo en Suiza entre el 7 de septiembre y 6 de octubre de 1888, periodo en el que ocurrieron los asesinatos de Chapman, Stride y Eddowes. Por tal motivo, Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, nombró a Donald Swanson como coordinador de la investigación de Scotland Yard. ¿Te imaginas que uno de la policía hubiera sido Jack el Destripador? Ay, no lo dudes. Uno de los, ¿cómo decirlo? De las formas de los asesinos en serie, por lo menos, y que se ha sabido y que han estudiado es de que se vuelven parte de los que están investigando. O sea, te dicen, no, pues es que puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquello, y pues obviamente te guían por otro lado. Entonces, no lo dudo ni tantito, ¿eh? Que ya sea el que se fue a Suiza, ¿no? Pues es probable, porque incluso hasta decían de un no sé si fue asesino estadounidense, porque también estuvo aquí en México y de ahí se fue a Inglaterra. Entonces los estaban tratando de unir, de que efectivamente todos sus asesinatos no solamente fueron allá. Entonces creían que ese era Jack el Destripador. No me acuerdo de quién, después le digo el nombre. Insatisfechos con el esfuerzo policial, un grupo de ciudadanos de East End, de Londres, comenzó a patrullar las calles bajo el mote de Comité de Vigilancia de Whitechapel. Ok. O sea, los clásicos vecinos vigilantes que no sirven para nada. Sí, son los que más andan de chismosos. Y cuando se les necesita, nunca están. Exacto. Sí. Cuyo objetivo era encontrar a posibles sospechosos de los asesinatos, además de contratar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos. Le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida, a manera de alternativa para recabar más información. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró
inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos, de acuerdo a un reporte elaborado al inspector Swanson, y dirigió la oficina central. Y se visitaron 77 carnicerías y mataderos que investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada con la propia reina Victoria, Ahora, para que el culpable debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa continental. Tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el atraco de los barcos cada jueves o viernes y su partida de sábado o domingo, lo cual coincidía con los días que había ocurrido las muertes. Pese a lo anterior, lo cierto es que ninguno de los asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de arribo de los barcos, lo cual llevó a la policía a desmentir esta conjetura. no, bueno. O Caray. sea, pero qué inteligente. Es que es lo que te digo, si muy probablemente estaba dentro de la investigación, pues más fácil los podía llevar a otro lado. No, o qué tal si era nada más alguien... Ay, perdón. ¿Qué tal si era alguien nada más o sea, un ciudadano normal, pero que sabía todo el modus operandi de toda la ciudad? Pudiera ser, pero una persona así es porque ha estado en todos lados. Y estos amigos son los que andaban de casa en casa. Entonces era mucho más fácil que supiera dónde, cuándo, cómo y por qué. Así que es muy posible que haya haber sido uno de ellos. Yo siento que es el que se fue a Suiza. Porque se fue en 1880 y algo, y 7 terminaron en el 91. En el 91 por ahí. Entonces no puede haber sido él. Sí, muy probable. Puede haber sido otra persona. Pero que tenía conocimientos de medicina. Y de cortes, como los de un carnicero. Porque para saber dónde cortar. Está canijo. Al menos en ese entonces. O sea, porque cualquiera se podría decir médico, pero pues no todos tenían el conocimiento del cuerpo como para saber dónde. Dónde cortar, dónde... Ay, qué espanto. Ahora sí vamos con el perfil criminal. Ok. A finales de octubre, Reacciona. Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que le evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Te digo. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen de cadáveres con mayores mutilaciones y los registros de la autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción considerará como uno de los perfiles criminales más antiguos con los que se tenga registro. Bueno, sí. Que de hecho, pues, la autopsia y la necropsia son diferentes. La autopsia es cuando es una muerte leve, por así decirlo, ya sea un... Mira, aquí de todas maneras está mal empleado el término autopsia. Ajá. Es necropsia en todos los sentidos. La necropsia se utilizaría en los últimos dos. No. Y ya fue más severo. No. Una necropsia es un estudio de por qué está muerto. ¿Y la autopsia? Esa no existe. La autopsia. No existe. El término está mal empleado. No tiene por qué utilizarse. Son necropsias. Todas son necropsias. Sí, ya está muerto. Dios mío. Después tenemos que hacer una referencia al respecto porque todo el mundo lo dice mal. Bueno, eso sí. Este registro decía textualmente: no cabe duda que los 5 asesinatos que fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación, es posible decir que en dirección se hizo del corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinados, y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta. Sí, porque explota aquí la carótida. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife. O sea, rechazó todo eso cuando es súper obvio, ¿no? Digo, ¿no? Y ¿qué otra persona? Exacto. Y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual, dado al tipo de mutilaciones. Yo creo que era él. Güey, es que ¿quién en su sano juicio rechaza esa teoría cuando exacto. Es cierta? O sea, cuando es la más probable, es la más lógica. No, bueno, un hombre solitario. Claro, un güey. O sea,
También señaló que el impulso homicida podría haber sugerido de alguna condición mental de venganza o melancolía o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Obvio. ¿Te lo parece? Si bien no hubo evidencia alguna de las actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexuales degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Tendríamos que ver, porque si era parte de su modus operandi, entonces es que posible. Es que solo atacaba por las prostitutas. No, aparte, y sobre todo, como dice, las posiciones denigrantes que en las que estaba, entonces, por lo mismo, si eran prostitutas, entonces era para lo mismo, para denigrarlas más de lo que eran. Humillarlas más, ya Sí. muertas. Ay, qué feo. Sí. Las sospechas. Ujú. Ante la escasez de evidencia forense y varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes. Y al estar demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil, pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba al asesino que debió vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fin de semana próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podría ser un hombre de culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata, que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber sido obtenidas a estereotipos culturales como el temor de los médicos, la desconfianza de la ciencia o la explosión de los pobres por los ricos. Explotación, perdón. Explosión, imagínate. Eres pobre. Te exploto. En los siguientes años de los asesinatos, los registros señalaban que la policía debía señalar a cualquier persona que estuviese remotamente vinculada con el caso, O sea, así como de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la pesquisa original. ajá. Con el paso del tiempo y las muertes de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos han tenido soltura para acusar a cualquiera, sin necesidad de evidencia histórica. Mujeres ahora. Yo sí te creo, amiga. O sea, con solo decir que me hiciste algo ya te meto 80 años en la cárcel. No, aquí vámonos bajo las pruebas. Pruebas. Exacto, necesitamos pruebas contundentes. Johnny Depp es inocente. Exactamente. Si bien un memorándum de Melvin en 1894 contenía los nombres de 3 sospechosos referidos a los registros policíacos de entonces, lo cierto es que la evidencia contra ellos era meramente circunstancial y por lo tanto no fueron procesados. En total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador. Entre ellos estaban Montage Durit, Severin Klosky, Aaron Krosmowski, Francis Trumeley y otros, sin embargo, fueron vinculados solamente por la prensa, como William Bury, Thomas Neil Cream, Robert Doston Stephenson, y Frederick Dimming. Ahora. Las cartas. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas. ¿Qué? Numerosas cartas. Numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel. Si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad pesquisa. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de autorías del destripador. 3 de ellas resultaron las más notables: las cartas Querido Jefe, la postal de Saucy Jackie y la postal desde el infierno. Ahora. Y se dice así, y las cartas dicen así. Y dícese de... no, ¿verdad? Cito textualmente. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no echarían mano todavía. Me he reído cuando aparecen tantas listas y dicen que están tras pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las prostitutas porque aquí tiene otra palabra más. Ah, ok. La de 5 letras. Oh. Sí. Odia las 5 letras. Ok. Ajá. ¿En dónde me quedé? Ahí sí. ¿Qué odia las 5 letras? Ajá, odia las 5 letras. Y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. Ahora. El último fue un trabajo grandioso.
No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparían ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguitos. Guardaré algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la... Se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. Okay. La tinta roja servirá igual. Espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Upa. O sea, esta carta iba a ser escrita con sangre, pero no se dejó. Se espesó. Pues sí. Es que ya fuera del cuerpo, pues obviamente ya no es lo mismo, ya no se puede usar. Por eso háganlo al momento, por favor. Tengan ahí el cuerpo y ahí lo hacen como si tuvieras tu tinta aquí, para que siga corriendo. Sí, yo creo que se lo imagino. No, pero no, qué asco. Así, agarras tu tinta. Yo me imaginé el cuerpo y todo tieso y así. Querido jefe. Querido jefe. Y así platicando con él. ¿Qué me le digo? Ah, sí, eso, tienes razón. Oye, ¿qué más dice? Ah, sí, cierto, esto. Es que ni modo de que la guardes, esa la tienes que estar moviendo. Sí. Se le fue, entonces. Se le fue el disco un gacho. Exactamente. En una especie de postdata transversal, el redactor del comunicado se mofaba. No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No había habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico, jaja. Entonces no lo era. Cuando le pasé el dato, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Sausillaki. Aquí está la casa de Sausillaki. Ajá. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. Fue la que le hizo una mano a pura garganta. Ajá. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta. Hasta que me puse a trabajar de nuevo, Jack el Destripador. Bueno, por lo menos es decente. Gracias por no haberla difundido, digo. Tiene razón, no le pude quitar las orejas. Entonces, qué bueno que no la sacaran a la luz. No puede ser. Y la última carta que se llama Desde el Infierno. Desde el Infierno. Mr. Lux, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el sangrentado cuchillo, que lo saco si solo guardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Mr. Locke. Ahora. Yo siento que era él. Pero esa es la carta Desde el Infierno de Jack el Destripador. Fueron las 3 más conocidas. ¿Qué show? Aunque Jack el Destripador no fue el primer asesino serial, sus crímenes tuvieron una cobertura mediática sin precedentes, gracias a las reformas fiscales aprobadas en los años 1850 que favorecían la distribución masiva de protarios de bajo precio. Durante la época victoriana, este tipo de publicaciones tuvo un mayor auge e incluyó a periódicos con precios tan accesibles como medio penique, o sea, muy poco, y revistas populares como Illustrated Police News que encauzaron sus esfuerzos en dar publicidad al homicida. Los periodistas eran tan conscientes que la información que podía publicar sobre los crímenes de Whitechapel era escasa, y tal como reconoció el diario Manchester Guardian al señalar que cualquier información que pueda estar en posesión de la policía pareciera que necesitan conservar en secreto. Se cree que su atención está particularmente dirigida a un notorio personaje conocido como Mandil de Cuero, el primer nombre de Jack el Destripador. La sensación de frustración de ciertos medios en la relación a pocos detalles que se conocían en las investigaciones policíacas propició que las publicaciones se vieran depresivas de veracidad. Fue así como surgieron descripciones ficticias del asesino, pese a que algunos reporteros ocasionalmente desmentían a falsos rumores al considerarlos como consecuencia de la mítica excreencia fantasiosa del periodista. Ante la difusión de esta nota errática,
algunos comenzaron a realizar conjeturas basándose en las afirmaciones de la prensa. Por ejemplo, la policía arrestó a John Prices, un vendedor judío de calzado de cuero que era conocido como el mote de Mandil de Cuero, el mismo usado en Manchester Warden para referirse al destripador. Ajá. Una vez confirmada la inexistencia de evidencia que lo relacionaban con crímenes, Pizer fue liberado. Chuta. No puede ser. No fue sino hasta la publicación de la carta Querido Jefe que los medios comenzaron a utilizar el mote Jack el Destripador en vez de Mandil de Cuero para referirse al homicida. El nombre Jack era usado para describir a otro crimen de Londres, Jack el Saltarín, que supuestamente saltaba por encima de los muros para atacar a sus víctimas y luego escapaba de similar manera. Con el tiempo se volvió costumbre de la prensa adoptar apodos para referirse a homicidas, como ocurrió con el Hechero de Nueva Orleans, el Estrangulador de Boston, el Francotirador de Bellewaerde, el Destripador francés, el Destripador de Düsseldorf, el Destripador de Camden, el Destripador de Stripper, el Destripador de Josselin y el Destripador de Rostov. Ok, no, pues sí. Que fueron diferentes destripadores, no fue el mismo Jack el Destripador. No, imagínate. O quién sabe. Imagínate. Meñique. El meñique, solo su meñique. Ah, no, pero esa es otra cosa. Wow. Impacto cultural de masas. O vean. Déjenme hacer más agüita, denme un minutito. Menos. Como 5. Como 10. Los crímenes con... Los crímenes. Ya ves, de nada te sirvió el agüita. Los crímenes cometidos por Jack el Destripador dirigieron la atención hacia el bajo nivel de calidad de vida imperante en la East End en aquellos años, ocasionado por sus barrios bajos, superpoblados e insalubres. Si bien varios de estos barrios fueron desalojados y demolidos, todavía se preservan algunas de sus calles y edificaciones que suelen ser visitados por turistas interesados en el mito del destripador. ¿Y quién no? Sí, de hecho. Se tiene noción de que uno de estos inmuebles, el pub de Ten Bells ubicado en la calle Commercial, era frecuentado por Kelly. En 2015 abrió sus puertas el Museo de Jack el Destripador en el este de Londres. ¿Ahora? La alegoría del destripador como una figura fantasmagórica o monstruosa pasó a convertirse en el coco de los niños, inmediatamente después de los asesinatos. En los años 1920 y 1930 era representado en el cine como un misterioso hombre vestido de forma ordinaria que atacaba a gente despreocupada, mientras que en la década de 1960 era el símbolo de una aristocracia nociva, mediante la personificación de un noble con sombrero de copa que representaba a las clases bajas explotadas por establishment. Con el transcurso de los años, la imagen del destripador adoptó conceptos de terror como el manto de Drácula o la afición de Frankenstein con la cosecha de órganos. A grandes rasgos, el mito del asesino Whitechapel fue combinándose con diversos géneros literarios que acabaría en la narrativa de Sherlock Holmes hasta el terror erótico japonés. Órale. También ha servido como eje de numerosas obras literarias y audiovisuales que generalmente combinan hechos reales con ficción. Esto lo ha llevado a ser uno de los crímenes de los que se han escrito más novelas y publicaciones. Una de las primeras novelas publicadas sobre el caso llevaba el título de The Curse of Might Square de 1988. Fue escrita por John Francis Brewer, que recurrió a los asesinatos de Eddowes como hilo conductor de su trama. En 1927, el cineasta Alfred Hitchcock estrenó la película The Lodger, A Story of the London Fog, basada en la novela The Lodger de 1913 de Mary Block Lowes, que era una pareja de Londres que sospechaba que un inquilino de un asesino en serie cuyo modus operandi era el similar al del destripador. Dicha novela fue adaptada al cine y otras 4 de The Lodger de 1934 por Mary Shelley, The Lodger de 1944. La primera fue en el 32, perdón. Y la segunda fue en 1944 por John Graham, Man in the Attic en 1953, por Hugo Fegoch, y The Lodger del 2009 por David Ondach. A su vez, Robert Bloch redactó el relato corto You're There, Jack the Ripper,
publicado en 1943, por el que se describió a Jack el Destripador como un humano necesitado de satisfacer de sacrificios humanos para preservar su inmortalidad. Un Drácula. Una de las... casi un Drácula. Uh-huh. Una de las novelas controvertidas, aunque exitosa, fue Jack the Ripper, The Final Solution, en 1976 por el gran Stephen Knight. No Stephen King. Y sí lo sé diferenciar, señores. Es igual, ese señor va a ser rifa. Léanse un libro de él. Sí, de hecho. Pero de Knight, no de King. O sea, King también es bueno, pero Knight igual. Dato cultural. Ya lo tenemos. Ya que propuso una teoría conspirativa que implicó a la familia real británica y la francmasonería y al pintor Walter Stricker. Entre los escritores que había redactado material sobre el mito de Jack el Destripador se encontraban obviamente Freddie Brown, Graham Fox, Philip José Farmer, Ramsey Carmel y Roger Selancey. Y más recientemente Stephen Hunter, que es el último de su novela, que fue la primera, que fue Ripper, en 2015. En cuanto a la literatura en español, en el 1945, la editorial Pobi de Barcelona distribuyó el tercer volumen de Sherlock Holmes, Memorias íntimas del rey detective, de donde el detective inglés ficticio trataba de capturar a Jack el Destripador. Jack también ha aparecido en anime y manga. Tiene su respectiva presentación en la saga Fate, y al parecer como uno de los representantes de la humanidad en The Record of Ragnarok. Ok, no, pues sí, con razón. Se viene la segunda temporada donde Jack el Destripador va a pelear contra un dios. Eso lo tenemos que ver todos. Fíjense. Este anime, Record of Ragnarok, véanlo, la verdad está muy interesante. Como tal, sí se lo recomiendo. Aquí pelea Dios, o sea, el dios sí, católico Dios. Cristiano contra Adán. Sí, me lo estaba contando hace rato. Está bueno. Y un samurái pelea contra Poseidón y le gana. Y Ya pues la spoilaste. segunda temporada se viene Jack el Destripador contra alguien. Contra otro dios, no me acuerdo quién era. Si ahí me lo pueden poner en los comentarios, muchas gracias. Ya los spoileaste de todas maneras. Sí, pero en la representación de Jack el Destripador es alguien, pues sombrero de copa, lentes de esos de antes de... Sí. Pero no eran de los normales, sino de los inventores. Uh-huh. Traje igual, una gabardina gruesa, igual con... Ahí ya lo alegoraron mucho con pistolas y eso. O Sí, bueno, quiero pensar que lo la van a alegorar con representación eso. normal de Jack el Destripador es con eso, precisamente, como Y pues alguien... como un caballero Uh-huh. de esa época. Y su bigote así bien... está bien chido su representación. En la industria cinematográfica, perdón por salirme del tema, No sé otra cuántas vez. veces. Algunas producciones sobre el mito de Jack el Destripador son Die Bonshire Der Pandora, en 1929, dirigida por George William Paston. Jack the Ripper del 59 por Monty Vernon y Robert S. Baker, y A Study in Terror en el 65 por James Hill, y Desde el Infierno 2001 por Albert Hoggins y Alt Hoggins, o sea, los hermanos Hoggins. Uh-huh. Otros contenidos incluyen la puesta en escena de The Rolling Class en 1968 por Peter Barnes, los episodios de The New Exhibit en 1963, la serie de la serie Televisa de Twin Zone. ¿Qué? Televisiva, perdón. Sí, de Televisa. Sí, igual me Si sorprendí. no la sé. En donde el encargado de un museo de cera se obsesiona con 5 exhibiciones, entre ellas la figura de Jack el Destripador, por lo que comienza a matar a otras personas con tal de salvaguardar su integridad. Comes The Inquisidor de 1995 de Babylon 5, en el que uno de sus personajes preferidos era Jack el Destripador. Bien. Es secuestrado por aliens. Ahora. Ajá. La pintura Jack the Ripper Venom de Walter C. Slice, la novela ligera From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, y la canción Jack the Ripper del 64, originalmente interpretada por el músico inglés Screaming Lord Touch. También en la película 6 de la franquicia Detective Conan, la Detective Conan, el fantasma de Baker Street, uno de los personajes del videojuego Comcom, es Jack el Destripador. La ripperología terminó acuñado en los años 70 por el fisiólogo y escritor británico Colin Wilson. Hace referencia a los estudios sobre los homicidios de Jack el Destripador.
Existen periódicos que difunden los resultados de dichas investigaciones, tales como Ripperana, Ripper Logistic y Ripper Notes. Ok. Qué cosa tan curiosa. Y dime, ¿qué te pareció esta historia y todos estos datos de Jack el Destripador? Pues sí, tío, creo que todo el mundo conoce a Jack el Destripador. Pero pues ahora ya tenemos el contexto de por qué se hizo tan famoso. Y primero, porque no lo atraparon, jamás supieron quién fue. Y también, eso es un asesino. Y también, es un asesino perfecto. Casi. Bueno, yo creo que sí. También llegaron a acuñar eso a que era una mujer. Entonces, hay muchas polémicas al respecto sobre el paradero de Jack el Destripador, como te decía, de que también pensaban de que estaba en Estados Unidos, se pasó a México y de México se fue también a Inglaterra. Entonces, realmente no tenemos un verdadero, pues, contexto o la historia real de Jack el Destripador. Todo esto realmente fue bajo lo que encontraron y pues sí, este sí fue un buen asesino. Bueno, un asesino en serie. Digo, porque hay varios que nada más matan porque sí, dicen no, que nada más fue uno, pero fueron varios. Digo, y dudo que nada más hayan sido 5. Bueno, de acuerdo a su contexto. Son los canónicos, o sea, ahora sí digo, que yo creo que fue, bueno, que los acuñaron así porque ya tenían un cierto patrón y los encontraron en un lapso corto y en un solo lugar. Pero pues, quiero yo pensar que había más y en otros lados. Sí. Digo, los otros fueron su prueba y error. Como este canal. Exacto. Este canal es prueba y error, no creen que matamos, es prueba y error. Sí, toda la razón. Sí somos prueba y error. Más error que prueba, pero pasa. Pasa. Pero sí pasa. Igual ya hacen menciones de Jack el Destripador en ciertas cosas, porque hay un libro, aparte del anime, en el que nada más de hecho lo mencionan. Es precisamente el principal, el protagonista también se llama Jack. Le pusieron Jack. Entonces iba en el tren, todo bien contento, más bien iba todo desanimado el pobrecito, y entonces, como estaba leyendo una de las cartas precisamente, dice, ¿también te llamas Jack? Sí, y dice, Jack el Destripador. Bueno, y el otro se fue bien tranquilo y feliz de la vida. Dije, ¿what? ¿Te topaste con Jack el Destripador? Y bueno, también el pobrecito no sabía ni qué carajo. Entonces, precisamente en medio de una de las cartas, ahí estaba encontrándose Jack con el otro Jack. Y creo que es... Bueno, déjame me acuerdo del libro, porque está muy bonito el libro, pero muy desgarrador. Oh. Sí, es triste. Ahí se los pondré porque sí tengo ahí el libro. El libro, pero pues la verdad se me olvidó el título. es cortito en sí. Pero está muy chido, ahí deberían de ojearlo. Pero sí sé que de Jack han hecho muchas menciones, se han hecho varias hipótesis. Ajá, y ya sabemos que películas también, muchas redacciones, se han hecho muchas hipótesis al respecto de Jack. Entonces, digo, sí fue uno de los grandes asesinos, supieron que existía, pero no lo pudieron atrapar. Esa es una de las cosas. Y yo quiero imaginar que también hay otra serie de asesinos por ahí que también no han podido atrapar porque no han cometido un error. Aquí yo, a pesar de que han encontrado los cuerpos. El asesino del Zodíaco. Sí, exacto. Él tampoco supieron quién era. ¿Te imaginas que hubiera sido el mismo? No han sabido. Todavía está, ¿verdad? Todavía siguen en eso. Siguen investigando por su última carta. Ahí viene el nombre, pero pues obviamente como viene... Está codificado. Exacto, viene codificado, pues todavía no lo han podido hacer. Y ya lo subieron ahí en... ¿Te imaginas que hubiera sido lo mismo? ¿Que hayan sido el mismo? No podían hacer. No, ¿verdad? Digo, uno es reciente. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si era inmortal? Por favor. Ahí sí ya te la volaste. Sí. Necesitas ir a comer. Sí. Ya estás delirando. Pásame las galletas. Vamos por las galletas porque ya está delirando. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Claramente vayan a visitar el Museo de Jack el Destripador, que se encuentra por Whitechapel. Sí, allá en Inglaterra. Algún día vamos a tener que ir, algún día, como todas las algún día que tenemos en este canal. Claramente. Ahora otro what if. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran agarrado o hubiera dicho su nombre? Pues, quién sabe. No sabemos exactamente cómo era, si alguien de clase alta, media, baja. Es que unos decían que tenía traje elegante, otros decían que era un pordiosero. Pero te digo, no sabemos exactamente. Era un maestro del disfraz, yo creo. Probable, como Sherlock Holmes. Es posible, no se descarta. Porque en esa época era mucho más fácil cambiar de parecer.
Bueno, no tanto de parecer, sino de que te cambiabas el nombre ya. Realmente no se tenía un registro. Bueno. Entonces era mucho más fácil desaparecer. Ahorita ya no. No. Qué triste. Pero bueno. A nosotros nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ah, sí, cierto. Ahí me encuentran como es Palacio Z en todas las redes sociales, así que váyanse a pasar por ahí. También nos encuentran en Facebook como History Speakers, obviamente el canal de YouTube, History Speakers, para que le den like y comenten. Y pues también nos pueden escuchar en Deezer, Spotify, Google Podcast y Spreaker. Ándale, en ese. Para que también nos vayan a escuchar, digo, porque muchos no tienen la posibilidad de vernos, así como estamos. Entonces, para que también nos escuchen, digo, pueden pasar ahí el rato mientras hacen alguna otra actividad. Se echan una risita también, digo, porque Realmente, nada de esto es tan serio. Y aprenden, o sea, es su descanso mental y nosotros nos ocupamos de enseñar. Exactamente, porque todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y ya me va a llevar esto. Y otra recomendación, véanse esto, se los juro. Les va a encantar, les va a encantar, se los juro. Mira, vean los animes para que puedan ir a Otakul. A ver. Les voy a decir los nombres rápido. Rápido, 5 segundos. Ah, no, espérate. Corriendo. Ya, te vas pasando. Vas, corre. La de Note, este es Hatsune Miku, no es anime, pero es una Vocaloid. Ya se te acabó el tiempo. Violet Evergarden, deben de verla, es un hermoso anime y la seiyuu se rifó. Ajá. Record of Ragnarok, como les dije, está muy perro. Y en la segunda. Ya sabemos que va a salir en Jagged Stripador. Ajá. Obviamente, My Hero Academia. Y pues otra Violet Evergarden. Ok, ahí los tienen. Entonces, para que también los vayan conociendo y vayan a hacer sus compras. Para que tengan todo referente a estas cosas. Digo, nos faltan, pero pues y también son los que tenemos Sailor Moon. O Harry Potter. No sé qué duraría más. Híjole, no lo sé, ¿eh? Es que Sailor Moon tiene 200 capítulos, 34 del Cristal y como 4 películas. Pues ahí sí, quién sabe. Digo, debemos de ver cuál es el fan, bueno, los fans y cómo todo es su comunidad, entonces hay que ver. Yo siento que los del anime son los que tienen más a esto. Pero pues ya tendremos que ver esa parte después. Claramente. Porque esto fue History Speakers. Ay, Merlin. Ahora sí pásame los galletas que me muero de hambre.